La voy a saludar a la doctora Ricono, que está en línea, para que me dé algunos detalles más de lo que se espera en las próximas horas en esta materia. Rafaela Ricono, buen día, ¿cómo le va? Ricardo Bustos le saluda. ¿Cómo estás, Ricardo? Saludos para vos y para toda tu audiencia. Bueno, gracias por atendernos en esta mañana, doctora. No, por nada. Y traté de hacer una síntesis muy apretada de todo puntual. Una joven que era menor en su momento denunció a un médico que en el consultorio particular, en el consultorio privado, tuvo un trato inadecuado de neta connotación sexual, que llevó a este juicio. El juicio terminó con una condena hacia el médico en cuestión. ¿Qué sigue ahora? Sí, igualmente me permito hacerte una corrección, es que la joven no era menor de edad, era una joven mayor de edad, pero de corta edad, y en comparación con la edad del imputado era bastante menor que él. Pero bueno, ahora lo que estamos, el juicio, hay una posibilidad de que se divida en dos partes, los alegatos respecto de la responsabilidad, y luego se hace una segunda parte, que es una audiencia en la cual las dos, tanto Fiscalía como la Defensa, proponen cuál es la pena que correspondería para el caso. Nosotros tenemos ya... No entiendo la primera parte. Bien, no entendí, para que no avance sin que yo haya entendido. No Bien. Entendí por qué se divide en dos esto, a ver. Esto es una posibilidad que plantea el código y que tiene que ver con dividir, por un lado, la discusión sobre la responsabilidad y por otro, la discusión sobre la pena, en la cual, si bien se tiene en cuenta claramente el hecho que se cometió, también se tienen en cuenta otros elementos. Por ejemplo, las cuestiones personales del imputado, la extensión del daño a la víctima, los antecedentes penales, bueno, son diversas las circunstancias que se tienen en cuenta en esa audiencia. Y de hecho, en esa audiencia hasta se permite la producción de pruebas, en caso de que fuera necesario. Entonces, se hizo esa división a pedido de la defensa, y por eso el viernes pasado, a las 13 horas, tuvimos la audiencia de cesura, se llama, que es la audiencia en la que se discute cuál es la pena que corresponde para el delito por el cual el juez encontró culpable al imputado. Entonces, el juez se toma este plazo para poder dictar sentencia, y la sentencia se dicta el lunes próximo a las 8 de la mañana. Cabe aclarar que esta es una sentencia de primera instancia. Esto significa que hay posibilidades de recurrir, o sea, de apelar esta sentencia, y que una segunda instancia considere que los hechos no son como los tuvo probados el juez de primera instancia. Claro, el juez de primera instancia tuvo por probado los hechos denunciados por la joven. Sí, por eso es el juicio de responsabilidad. Están probados los hechos. Claro. Esto no significa que con una condena en primera instancia, en este caso, el condenado, que es Sergio Cardoso, pueda apelar y eventualmente un tribunal revisor, una instancia revisora, pueda dar vuelta a este fallo. Eventualmente pueda, como no, como pueda confirmarlo. O confirmar, exactamente, o confirmar o revocar la sentencia. Bien. Sí, esa es la posibilidad de que tienen todos los imputados que son condenados. Claro, sí. Bueno, lo primero que hay es la presunción de inocencia. Una vez que está la primera condena, la presunción de inocencia, ¿en qué estado queda? Cuando está la primera condena. O la presunción de inocencia empieza a ceder con una condena, claramente. La presunción de inocencia es que toda persona es inocente hasta tanto sea encontrada culpable, y en este caso tenemos una sentencia de culpabilidad, así que la presunción de inocencia cede ante una sentencia condenatoria. Bien. En los alegatos, la Fiscalía, o usted que es la fiscal y la que se encargó de acumular prueba y demostrar que esa prueba era válida, y el juez encontró que era válida, en los alegatos usted pidió, a la hora de la condena, yo no recuerdo si usted pidió 6 meses de prisión en suspenso, pero sí me queda claro que pidió la inhabilitación. ¿Cuánto pidió usted? Sí, nosotros, la Fiscalía pidió 2 años de prisión 2 años. Y una inhabilitación especial, que es una inhabilitación prevista en el artículo 20 bis del Código Penal. La defensa pidió 6 meses en suspenso.
Claro. La segunda, el segundo petitorio suyo, que es accesorio, que es la inhabilitación para ejercer para ejercer la medicina. Ujú. ¿Cómo lo lleva usted? ¿Cómo lo toma como una pena más allá de la prisión, en este caso en suspenso, porque no supera los 3 años? ¿Por qué pide que no ejerza más la medicina? Por un lado, hay dos razones. Por un lado, el Código Penal establece en la parte especial, que son los primeros artículos, diversas consecuencias que tiene cualquier condena. Por ejemplo, la declaración de reincidencia, si la condena es de condicional o no es condicional, si se aplican en la condicionalidad algunas reglas, si es de efectivo cumplimiento. Bueno, el Código Penal prevé estas cuestiones. Una de estas cuestiones son las penas accesorias, que son penas que no son la pena principal y son penas genéricas. Entre ellas está la inhabilitación para ejercer el cargo. Esto se da, según el Código Penal, cuando la persona que necesita un permiso especial para poder ejercer su profesión comete, ejerciendo su profesión, alguno de los delitos previstos en distintos artículos. Entre ellos está el artículo 119, que es justamente el delito de abuso sexual, en todas sus modalidades. Entonces, la persona que requiere un título o un permiso para poder ejercer su profesión y que en el ejercicio de su profesión abusa sexualmente de otra, tiene esta pena prevista en el Código Penal. Perfecto. No sé si fue clara. Sí, fue clara. Bueno, no voy a abusar de su tiempo, pero necesito tres definiciones más. La primera de ellas está dada por la cuestión. No hubo acceso carnal en este abuso, ¿o sí lo hubo? No, es un abuso sexual simple. Bueno, ¿cómo puede, sin dar demasiados detalles, de qué consta el abuso sexual simple? Los abusos sexuales simples en general ¿Tocamientos? son tocamientos, exactamente, cuando alguien apoya a otro sus genitales en alguna parte del cuerpo de otra persona, siempre con una finalidad libidinosa o sexual. Bien. Pero bien. no hay acceso de ninguna clase de los accesos que podríamos considerar. En base a que no hay acceso, Sí. yo no sé, por supuesto, técnicamente hablando, la especialista son ustedes, o es usted, la fiscal, en colectar pruebas testimoniales, documentales, materiales, etcétera, etcétera. ¿En qué se basó? Y esta pregunta que le estoy haciendo está anclada en algunos testimonios que yo he colectado a lo largo de mi vida como periodista, y en algunos casos en charlas circunstanciales y ni siquiera periodísticas, personales, con algunas mujeres que me han dicho, no, fulano de tal médico tuvo una actitud en la que se propasó conmigo. Ajá. Y entonces en la confianza de una persona que yo, si bien soy periodista, en este caso estaba de amigo a amigo, me cuenta y le digo, ¿y qué hizo? Hizo tal y cual cosa. ¿Y por qué no lo denuncias? Y me dijo, ¿y quién me va a creer si es adentro del consultorio el médico y yo? No tengo pruebas. Entonces ahora, en base a esto que yo colecté, no lo estoy inventando, esto me ha pasado, y después me llama la atención cuando hay una denuncia y una condena muy similar al relato del que me llega a mí. ¿Qué tipo de prueba colecta usted para darle por probado al juez de que este hecho sucedió y no fue un invento de la mujer? Esto, Ricardo, es algo con lo que nosotros nos enfrentamos en la agencia de abuso sexual cotidianamente. El tema de la falta de prueba es la característica principal de los delitos de abuso sexual. Nadie abusa sexualmente en la Plaza San Martín de otra persona, en general por lo menos, porque ahí hay muchos testigos. Sí, a la vista de todos, no. Exactamente, esto ocurre en situaciones de intimidad, en el consultorio, en el domicilio, en algún lugar alejado, en un vehículo, en algún lugar alejado. Esto es la característica principal de los delitos de abuso sexual. Debo reconocer que cuando yo inicié mi desempeño en esta agencia, yo lo que sentía era, bueno, nos enfrentamos ante esta dificultad y que genera algo de ansiedad, ¿no? De decir, bueno, ¿con qué prueba cuento? Pero bueno, por suerte la jurisprudencia lo que ha hecho es
el doctor Enis, que es el juez que intervino en este caso, tomó esta jurisprudencia, el Superior Tribunal, el Colegio de Jueces de acá de Esquel, la Cámara de Esquel, tienen una forma de analizar el testimonio, se llama testimonio único, que le permite llegar a la certeza de que los hechos ocurrieron de esa forma. Se llama testimonio único porque es la única testigo del hecho directo. ¿Sí? La víctima es la única testigo. Y el otro que presenció el hecho es el imputado, y no es testigo. Entonces, el único testigo directo que tenemos del hecho es la víctima. Entonces, lo que se hace es una reconstrucción interna y externa de ese testimonio para ver si tiene lógica interna y externa. La interna tiene que ver, por ejemplo, con todas las veces que repitió el mismo relato. A cuántas personas le fue repitiendo el mismo relato. O sea, que la víctima sostuvo durante el tiempo siempre en esencia el mismo suceso. Dentro de esta lógica interna tenemos otras situaciones, por ejemplo, pericias psicológicas que nos hablan de víctimas que no mienten, no fabulan, te estoy hablando del general de los casos, ¿no? No mienten, no fabulan, no son mendaces cuando declaran, víctimas que tienen secuelas del abuso sexual, víctimas que relatan el mismo hecho. Luego tenemos a la víctima relatándolo en audiencia, que no es menor en la inmediación del juez con la víctima, poder percibir si lo que está diciendo es un hecho aprendido de memoria o un hecho relatado porque realmente ocurrió. Entonces esa es la coherencia interna, que tiene otros requisitos, pero los voy a pasar por arriba para no ser aburrida. Y luego tenemos la coherencia externa, entonces tenemos otros testigos que nos van a decir, sí, bueno, esta persona a esta hora estaba en ese lugar, esta persona a esa hora estaba vestida de esa forma, cuando a mí me avisó que iba a ir, se tomó un taxi que la dejó en el lugar. Luego tenemos los testigos que nos dicen qué pasó después. Sí, bueno, salió y estaba súper angustiada, me mandó estos mensajes, me mandó estos audios. Estaba tan angustiada que no sabía qué hacer, llamó a la policía, llamó a la mamá, fue al hospital. ¿Entienden? Entonces ahí vamos recolectando otras declaraciones testimoniales y otros elementos probatorios que vienen a ser tutores o a reforzar la declaración de la única testigo que tenemos sobre el hecho. De la única testigo directa sobre el hecho. Una coherencia en todo el relato, tanto interno de la víctima como externo de los que recibieron el relato de la víctima, sin colectar ninguna muestra biológica porque no hubo, no llegó no hubo posibilidad de colectar ninguna muestra biológica que induzca a pensar que eso está reforzado por esa muestra. Bien. Nosotros en este caso se había recolectado evidencia biológica, pero no fue suficiente la hallada como para poder acreditar o desacreditar la existencia de ADN de alguna de las partes. Bien, está bien. ¿Hay algún lugar? ¿Qué cosa puede pasar? Y que puede pasar que las muestras que se obtienen, cuando la víctima, por ejemplo, tarda mucho en denunciar, las víctimas son, la muestra es en la ropa se lava, o cosas así, que no se pueda obtener ADN. Esto puede pasar. Correcto. Pero esto no es determinante. No, está bien. Bueno, no voy a ahondar en detalle sobre el caso puntual. Si se anima, y en los últimos minutos le pido una reflexión, ¿qué recaudos debe tomar un profesional de este tipo, un profesional que atiende, o ya sea un médico, un abogado o alguien que atiende cara a cara y en un lugar cerrado, sin testigos, a otra persona para no verse, ya no la pongo a usted como fiscal, sino en tal caso como, no sé, en el rol de preventora o de defensor? ¿Qué consejo le da a una persona para no verse atravesado por una falsa denuncia? ¿Qué debe hacer? Ricardo, ¿Qué debe hacer un médico para no...? Esa pregunta yo te la voy a reformular, porque desde que estoy en la agencia no hemos recibido denuncias de profesionales, por lo menos que yo tenga conocimiento, en las que no hayamos avanzado porque tenemos evidencia de que así lo comprueban. Sí, no, yo no pongo en duda eso, no pongo en duda eso. Claro, pero yo lo que digo es, tampoco pongo en duda. Lo que hace es poner en duda las denuncias de las mujeres, que en general... No, es que yo no estoy poniendo en duda el hecho, aparte ya quedó confirmado por un juez. Los profesionales que se limiten, si son médicos, que se limiten a revisar
el cuerpo según la patología que tenga la paciente, a todos los profesionales que eviten el contacto físico en general con las personas cuando no es indispensable para el caso, y que traten, es como, me parece una de toda obviedad, pero que traten de no tocar ninguna parte íntima de la persona con la que se están entrevistando. Me parece de sin toda el obviedad. consentimiento, claro, sin el Sí, consentimiento. obviamente, Si usted sin el tiene que ocultar claro, si usted es ginecólogo y tiene que ocultar una mama para detectar o no un posible nódulo, tiene que ocultar la mama, pero se supone que tiene el consentimiento del paciente. Pero si ya con el tobillo esguinzado, no es necesario que le toque la mama. Exactamente. Básicamente. Doctora Ricono, yo sé que claro, parece como muy burdo, pero bueno, evidentemente tenemos que aclararlo. En general, sí. Nosotros no tenemos denuncias de médicos. Esto es un hecho particular, y me parece que los médicos en general todos, sí, no tienen denuncias, lo que no significa que no hayan ocurrido. Quizá muchos casos han tenido el temor, la desconfianza, la inseguridad de poder probarlo y no lo han. Pero este ha quedado probado, por lo menos en primera instancia. ¿Cuándo entonces es la cesura de la pena? La audiencia de cesura ya se hizo, que fue el viernes pasado. Ahora nos queda la sentencia, que es el lunes que viene. Ah, la sentencia. El lunes que viene. Sí. Perfecto, estaremos atentos a esto. Doctora Ricono, gracias por este tiempo. Muchas gracias, Ricardo. Hasta luego. Saludos a vos y a tu audiencia. Le mando un saludo. Gracias, le mando un saludo. La fiscal general, la doctora Rafaela Ricono.